Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un futbolista argentino que ha estado jugando en el fútbol brasileño durante la última temporada y que en Brasil corría el rumor de que querían nacionalizarlo para que vistiera la camiseta de la Canarinha, es decir, para que representara a la selección de Brasil. Sin embargo, el jugador en cuestión, por lo menos por ahora, tiene en mente defender los colores del albiceleste. Yo creo que porque tiene todavía la esperanza de en algún momento ser convocado por Lionel Scaloni. Estamos hablando precisamente de Alexander Bernabé, jugador que durante todo el 2024 vistió la camiseta del Internacional de Porto Alegre de Brasil y hasta fue elegido como el mejor marcador de punta zurdo de todo el Brasileirao. Debido a esto, obviamente, desde la dirigencia de la selección brasileña y desde el cuerpo técnico, notaron que al no haber un futbolista acorde a las características de Bernabé en la selección hoy por hoy, y obviamente intentarán hacer todo lo posible como para nacionalizarlo y que pueda jugar en la Canarinha. Sin embargo, como dije recién, por el momento esto no sucederá. Aún así, no hay que descartar que pueda pasar en algún momento. ¿Por qué? Porque falta un año y medio para el Mundial y obviamente si en Brasil le garantizan jugar la Copa del Mundo y en Argentina no hay que descartar absolutamente nada. ¡Empecemos! El fútbol argentino ha sacado a muchos futbolistas jóvenes durante las últimas temporadas, de los cuales normalmente se termina nutriendo el fútbol brasileño. Al ser el fútbol de ese país un lugar mejor económicamente para la mayoría de los futbolistas, e inclusive hoy Brasil a muchos lo ponen como top 3 de mejores ligas inclusive de todo el planeta, únicamente por detrás de la Premier y de la Liga Española, y está claro que muchos jugadores argentinos, al no tener la chance de irse al viejo continente, terminan acabando allí. Más allá que el caso del futbolista actual es distinto, porque Bernabé, cuando se fue de la Argentina, jugó una temporada en el Celtic de Escocia, después posteriormente llegó cedido a Brasil y terminó jugando en el Internacional de Porto Alegre. Surgido en Lanús, sacó su mejor versión hoy por hoy en el conjunto gaucho y ha sido considerado el mejor 3 de todo el Brasileirao. Hinchas y periodistas empezaron a pedir su convocatoria a la selección brasileña y algunos directivos se fijaron si evidentemente esto podía ser posible. Sin embargo, por ahora él espera el llamado de Scaloni. De hecho, en una declaración que dio no hace mucho tiempo dijo lo siguiente: mi sueño es jugar con la selección argentina, hay que seguir trabajando, si tiene que darse se dará, ojalá que se dé en algún momento, sería un sueño jugar con la camiseta de mi país, a Messi no lo conozco y me encantaría conocerlo, si es adentro de la cancha, mejor. Además, habló del furor que hoy por hoy está causando en el país vecino, teniendo en cuenta que no es normal que a un jugador argentino se lo pida para la selección brasileña. No me acuerdo del nombre del periodista que impulsó mi nombre a la selección, pero por ahora no es algo que esté evaluando. Los números de Bernabé en el Internacional de Porto Alegre son los siguientes: 25 partidos disputados, que uno cree que no es un número tan elevado como para un jugador ya ponerlo en ese lugar, pero verdaderamente su rendimiento ha sido muy bueno. 3 goles, 5 asistencias, además recibió apenas 5 tarjetas amarillas, por lo que es un lateral que además de ofensivamente ser muy pero muy bueno, defensivamente también da garantías, por eso lo quieren en la selección brasileña. Normalmente en Brasil siempre hubo laterales muy buenos ofensivamente y a lo mejor no se necesitaba que defensivamente fueran tan óptimos para esa cuestión porque alcanzaba con lo que hicieron en ataque. En el caso de Bernabé puede ocupar las dos facetas con muchísima facilidad. Desde su aparición como titular a mitad de año, teniendo en cuenta que en los primeros 3 meses no sumó minutos, no volvió a ser nunca suplente, se adueñó de su lugar y no lo dejó básicamente nunca. Así que en definitiva, para la selección de Brasil tendrán que esperar por otro nombre. Obviamente que esto no significa que vaya a ser convocado a la selección argentina. Hay que tener en cuenta esto porque la realidad es que ahora voy a estar hablando de la competencia que va a tener el futbolista para intentar ser el lateral izquierdo titular o por lo menos de formar parte del plantel, pero no es algo sencillo. Lo que sí le juega a favor, teniendo en cuenta las declaraciones de Scaloni en la última fecha FIFA, que había manifestado que únicamente a partir de marzo de este 2025 iban a ser citados a la selección nacional aquellos futbolistas que sumaran minutos y tuvieran regularidad en sus respectivos equipos. Y Bernabé verdaderamente está teniendo regularidad. Además,
Además, Scaloni se fija mucho en las ligas sudamericanas, entre ellas el fútbol brasileño, que es la más competitiva de todo el continente y la ponen como una de las mejores absolutamente de todo el mundo. Aún así, deberá seguir mostrando un buen nivel. Este año, por ejemplo, jugará con el Inter de Porto Alegre la Conmebol Libertadores. Como dije recién, tuvo un paso fugaz por el Celtic de Escocia, pero sin lamentablemente un buen rendimiento. Por eso mismo lo mandaron cedido durante todo el 2024 al Inter de Porto Alegre, que finalmente le terminó comprando el pase. En lo que respecta a la selección argentina, en la cabeza de Lionel Scaloni los dos laterales izquierdos que han sido titulares por los últimos 4 años fueron Nicolás Tagliafico, hoy titular en el Olympique de Lyon, pero sabiendo que a mitad de año se acaba su ciclo en el elenco francés y todavía no se sabe cuál será su futuro. Y después Marcos Acuña, que ha tenido demasiadas lesiones durante el 2024. Si está bien es titular en el River Plate de Argentina, pero por lo pronto deberá claramente volver a pelear por un lugar en el lateral izquierdo de la selección. Aún así, si logra sumar minutos, para el DT es un futbolista importante. Lo que hay que analizar ahora es quiénes son las variantes a estos dos jugadores, porque es ahí donde Bernabé tiene que pelear un lugar para formar parte de la selección argentina y cumplir su deseo, dejando de lado lo que podría llegar a ser esta hipotética y por ahora ilógica convocatoria a la selección brasileña. Algunos futbolistas como marcadores de punta izquierdo que ha convocado el DT son Julio Soler, recientemente vendido a la Premier League porque juega en Lanús de Argentina, mismo club en el cual estaba Bernabé, y terminó siendo traspasado al Bournemouth de la primera división inglesa. Me parece que hoy por hoy es su competidor más certero. Después tenemos a Valentín Barco, que es un futbolista que formó parte de la lista previa de la Copa América de Estados Unidos 2024, cuando Scaloni tuvo que dar 29 nombres, estaba Valentín Barco. Después, cuando tuvo que dar la nómina definitiva, fue uno de los 3 lamentablemente que terminaron quedándose afuera. Y no deja de ser un jugador muy interesante en cuanto a sus características, pero los pasados 6 meses que jugó en el Sevilla lamentablemente no fueron positivos para él, e inclusive el entrenador del equipo español ha declarado que necesita futbolistas un poco más profesionales. Y esto quiere decir que es probable que en este mercado busque otro equipo, lo cual lo podría beneficiar o perjudicar en relación a su futuro en la selección. Y después tenemos a Lucas Esquivel, otro que ha sido convocado, que hoy está en el Atlético Paranaense de Brasil, aunque con muchísimas chances de cambiar de club. Esto se debe a que el elenco brasileño descendió y perdió la categoría en el 2024 y va a tener que desprenderse de la mayoría de sus jugadores. Esquivel es un futbolista muy pero muy joven que podría llegar a darle muchísimo a la selección argentina. Por lo pronto, estos 3 jugadores, Soler, Barco y Esquivel, serían los 3 futbolistas con los que tendría que pelear Alexander Bernabé para formar parte de la selección argentina mayor. Obviamente es una pelea la cual puede ganar si es que logra seguir teniendo minutos en un equipo de primera división del fútbol brasileño que juega competiciones internacionales, y más aún si su nivel sigue siendo bueno. Después tendrá que esto seguir teniéndolo en el tiempo, porque para Scaloni es muy pero muy importante, más allá de lo que mencionó el año pasado donde se mantuvo la base de la Copa América, que los futbolistas no pierdan continuidad y regularidad, porque a la hora del armado de la lista para el Mundial 2026 quiere jugadores que estén en plenitud. No sabemos si en el máximo rendimiento de sus carreras, porque eso es imposible en algunos casos. Pero en otras circunstancias, como puede ser justamente la situación de Bernabé, que es un futbolista que tiene tan solo 24 años, está claro que debe mostrar su mejor versión en el Inter de Porto Alegre si quiere tener alguna chance de ir a la próxima Copa del Mundo. Ya en Lanús en su momento se le veían destellos a Bernabé de que iba a convertirse en un lateral izquierdo más que importante. Es cierto que después la relevancia de irse al fútbol europeo podría aumentar o disminuir lo que eran sus características y virtudes que tenía en su momento en el equipo argentino. En Lanús llegó a disputar 88 encuentros, fue allí donde se desenvolvió de mejor forma y donde se formó profesionalmente, y hasta en algún momento hasta supo ponerse como mediocampista o extremo. Los entrenadores terminaron colocándolo en ese lugar de la cancha debido a sus grandes aptitudes ofensivas. En el Granate además se fue habiendo aportado 5 goles y 10 asistencias, le mostraron 22 tarjetas amarillas y fue expulsado en 2 oportunidades. Después, a principios del 2022, fue, como dije, transferido al Celtic de Escocia en una operación que le dejó al equipo sudamericano alrededor de 4 millones de euros.
Es un jugador que en las selecciones argentinas juveniles además siempre se ha mostrado de muy buena forma. Es verdad que no ha tenido la enorme continuidad que han tenido otros jugadores en los últimos años, pero aún así se sabe quién es Alexander Bernabei. Digo, Scaloni no va a tener que buscar en las profundidades para darse cuenta de si este puede o no ser un futbolista que de cara al próximo año, al 2026, que es cuando se va a llevar a cabo la Copa del Mundo, puede o no formar parte de la selección. Obviamente no es algo sencillo, como dije recién. El jugador tendrá que seguir demostrando condiciones porque de nada sirve que seas elegido por 25 partidos buenos el mejor lateral izquierdo del Brasileirao. Tenés que convertirte en el mejor lateral izquierdo de toda Sudamérica si es que verdaderamente querés ir a jugar el Mundial. Aún así, la noticia esta no surge puntualmente porque hoy Scaloni lo tenga en una consideración tan alta, sino más que nada porque en Brasil no es normal que se pida a un futbolista argentino para jugar en la selección brasileña. Eso es algo que normalmente no sucede, aun cuando en las últimas temporadas en el Brasileirao hubo muchísimos futbolistas argentinos que han mostrado un buen nivel en distintos clubes. A esto se le suma también la gran falta de variantes que normalmente hoy tiene la selección brasileña en los laterales. La Canarinha ha sido históricamente seguro la mejor selección que ha aportado mejores marcadores de punta en toda la historia, o por lo menos desde el principio de la década del 70, cuando los laterales empezaron a tener un desarrollo más que importante en los equipos de fútbol. Sin embargo, ahora prácticamente no tiene jugadores que se desenvuelvan con tanta facilidad en ese lugar de la cancha. Danilo, que es defensor central en la Juventus, es el lateral derecho y hasta el capitán de la selección, y en el lateral izquierdo suele jugar Guilherme Arana, que también juega en la Liga Brasileña, en el Atlético Mineiro más precisamente, que no deja de ser un futbolista interesante, pero que sus niveles están bastante lejos a lo que han sido los históricos laterales que ha tenido Brasil. Obviamente que a Bernabei tampoco se lo pueden comparar con esos marcadores de punta, pero por lo pronto, en esta segunda mitad del 2024, el Internacional de Porto Alegre ha tenido facetas de juego en las cuales se ha destacado muchísimo más que los propios laterales brasileños que hoy juegan en la primera división del fútbol de ese país. Scaloni seguramente hará una evaluación más que interesante durante estos meses de enero, febrero y marzo para ver cómo termina de diagramar la primera lista que se estará conociendo a mediados del tercer mes de este 2025. No sé si será una sorpresa o no, pero Alexander Bernabei podría llegar a ser uno de los laterales izquierdos convocados. Para cerrar y contando un poco lo que va a ser lo próximo de la selección argentina y también de este jugador en cuestión, es verdad que en los primeros meses del 2025 Bernabei no disputará todavía el Brasileirao ni tampoco la fase de grupos de la Libertadores, porque esto recién comenzará en el mes de abril y esto podría llegar a jugarle en contra en el momento de ser convocado, porque obviamente el torneo gaucho, es decir el estadual de Porto Alegre, que es el que estará disputando el de Río Grande do Sur, no va a tener mucha competencia interna. De hecho, Internacional y Gremio se lo disputan absolutamente todos los años y en general la final siempre es entre ellos, con alguna que otra excepción. Aún así, si logra mostrar un buen rendimiento y si sigue teniendo el nivel que obtuvo durante finales del 2024, y no hay que descartar absolutamente nada, porque Scaloni suele convocar alguna que otra sorpresa, y además que sea citado no significa que vaya a jugar en marzo. Argentina estará enfrentando a Uruguay de visitante y a Brasil de local, por lo que uno supone que Scaloni, más allá de que alguna cara nueva habrá, recurrirá a aquellos futbolistas experimentados que vienen formando parte de la selección hace tiempo y que también estén sumando minutos en sus respectivos equipos.